don Arturo Andrés Iturralde, así que son árbitros retirados. En otras funciones, como instructor, por ejemplo, y estoy hablando de Javier Castrilli, que está trabajando en Chile y tiene la gentileza de atendernos desde allí. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, y qué sé yo, buscando respuestas que nunca tenemos. ¿Cómo se le cuenta al simpatizante del fútbol en general que dice, no, esto es folclore, esto son inventos de Caruso? Ustedes dicen, pero toda la vida pasó, con Grondona también que beneficiaba a Independiente o Arsenal. ¿En qué lugar estamos hoy? Mire, yo le diría que desde hace 8 años venimos luchando contra este régimen totalmente dictatorial, opresor, violatorio y avasallante de todos los derechos de las instituciones, de los jugadores, de los equipos. Porque este régimen, obviamente, como todo régimen dictatorial, se apoderó de la justicia, en el juego, usó arbitraje para construir poder. Y a través de los años esos idiotas útiles han ocupado sitiales de privilegio en el arbitraje argentino. Y lamentablemente, aunque quieran dirigir bien, no lo pueden hacer porque no tienen capacidad, porque han llegado precisamente como pago de determinados servicios. Entonces, esta gente ha puesto de rodillas al fútbol argentino y obviamente a través del terror los tienen amenazados a todos los presidentes, a todos los clubes. Lo que ocurrió en Tucumán es una desfachatez absoluta lo que hicieron. Vamos a contarlo, Javier. Usted habla del regional amateur, ¿no? Sí, porque esto salpica todo el fútbol. Lo que ocurre es lo siguiente, esto nació en el fútbol del interior. Desde hace 8 años que se viene gestando. Es decir, lo han parido y lo siguen sufriendo los equipos principalmente del interior profundo, donde nadie los ve. Entonces, claro, durante tantos años, acá en Buenos Aires, lamentablemente no se le prestó la importancia que realmente tenía y la dimensión que iba teniendo, porque a esta gente se la recompensó con partidos y con ascensos. Y así han llegado a Primera División. Entonces, obviamente que esta gente no está capacitada y no son confiables. Javier, lo que sucede es que como todos están dentro del mismo plato, nadie saca los pies. Este año te toca a vos, dentro de 2 años al otro. Entonces nadie patalea. Cuando patalea a alguien, que yo, Walter Ota, le inventaron una declaración al pobre técnico de Morón, Deportivo Morón, y lo suspendieron. Y el presidente Morón, mejor no digo nada, me callo. Kudelka, no, mejor renuncio. ¿Qué me voy a poner a hablar si lo que le pasó a Huracán con Barracas? Y lo que cuenta ahora Javier Castrilli es que en el regional amateur 2 equipos tucumanos se enfrentaban, uno se sentía despojado y prácticamente para demostrarlo caminaba en la cancha hasta que el otro equipo le iba haciendo, los invitaban a pasar, dale, haceme goles, el arquero ni atajaba, se puso 6-0 y obviamente el árbitro ante el no jugar de uno de los equipos suspendió el partido. Pero cuando nos dicen, es muy finito, no se puede equivocar un árbitro, miren, en la expulsión de Romania, el jugador de San Lorenzo Almagro que estaba amonestado, ¿qué cuestión trapalona hacen? Romania se para de frente y el jugador de Central Córdoba es el que simula, le choca la frente y cae. ¿Qué hace Gariano ante semejante, si él entendió que era un cabezazo, era roja directa? Pero la roja directa te obliga a que el VAR te llame. Al ser la segunda amarilla, el VAR no lo puede llamar. Entonces ya lo echó en algo que no existió. ¿Eso es manipular el reglamento, Javier? ¿Y el penal? Se acostumbra a los jugadores, esto lo vengo diciendo hace años, se acostumbra a los jugadores a agarrar en las áreas. Y entonces se acostumbra, y muchos lamentablemente caen en esto de que no tiene entidad la sujeción, por eso no la cobran, o se agarran los dos. La gente no tiene idea, cuando se agarran los dos, lo dice la regla, se sanciona lo más grave que es el penal. Entonces cuando a ellos les conviene, les resulta cómodo, útil, sancionan una agarrada o no agarrado, un apoyo con el brazo. En ese mismo partido ocurrió un penal que le cobraron en contra de San Lorenzo. Esto es indignante. ¿Nos puede repetir, Javier, qué dice la ley cuando 2 se agarran en el área? ¿Qué dice el reglamento?
claramente la regla dice que en caso de infracción simultánea se sanciona la más grave y da entre 3 o 4 opciones donde claramente dice hasta tácticamente la más grave. Es decir, ¿qué es lo que representa mayor gravedad? Incluso la reanudación. ¿Y cuál es la mayor gravedad de la reanudación? El penal. Entonces esto de que se ha instalado y se ha naturalizado, de que se agarran los dos jugadores y no hay que sancionar nada, es una burrada total que se fue naturalizando y que lamentablemente, obviamente la gente compra y le está dando, obviamente le está alimentando y está abonando que se proceda con el penal cuando les conviene a ellos. Claro, porque además nos acostumbraron a los hinchas y hasta muchos periodistas cuando por radio decimos de esos agarrones todo el tiempo, no se puede cobrar. Claro, porque no dirige más el estilo. ¿Su estilo murió cuando usted se fue, Javier, del referato? Pero es que fueron cambiando, obviamente, las conducciones y los procesos de formación de los árbitros. Lamentablemente es así. Y se fue combatiendo y se fue reprimiendo a todos aquellos árbitros que quieren dirigir con la naturaleza, el espíritu y la letra de las reglas de juego. Entonces han vuelto, lamentablemente, el arbitraje argentino ha vuelto a una época setentista en donde se inspiraba en un fútbol romántico y se pensaba de que como era un deporte de contacto podían aceptarse determinadas pautas, y esto ha cambiado en el mundo, ha cambiado, absolutamente ha cambiado. Y ha cambiado, inclusive lo vemos en las ligas de otras latitudes, en donde se sanciona total y absolutamente distinto. Y la incorporación del VAR no ha hecho más que quitarle la máscara a la mentira, no ha hecho más que desnudar todas las falencias que tiene el arbitraje, porque cuántas veces son las que nos pasan los videos y los audios del VAR y lo que uno está escuchando y viendo no se corresponde con lo que está diciendo, claro, la voz en off. Bueno, perdón, pero la voz en off en la Argentina hace un montón de partidos que no la escuchamos, Javier, porque si no ahí te desnudarían muchas más cuestiones de, no, mirá, cobrale, no, vení para acá. No nos están mostrando los audios, Quiero que sepa, no sé hace cuánto usted está ahora en Chile, pero acá no nos están mostrando los audios. Y lo que ocurre es que el VAR, en lugar de ser una herramienta para clarificar, transparentar y corregir errores de los árbitros, termina siendo otra herramienta más para la manipulación de los desarrollos y de los resultados de los partidos. Entonces estamos viviendo un momento realmente de crisis en el fútbol argentino y nada menos que se puso, obviamente, en tela de juicio la credibilidad de todo el sistema. Pero abonado por los mismos clubes, Javier. Toda la prensa especializada ya lo sabe que esto es así. Sí. Ahora, entonces, cuando nosotros empezamos hace 8 años, y muchos reducían nuestra lucha interpretándola como que respondía a una interna arbitral. ¿Por qué? Precisamente porque ellos destruyeron los sindicatos, cooptaron los sindicatos. La Asociación Argentina de Árbitros con el secretario general Berigoy, es una vergüenza que esté a cargo de la dirección de los árbitros en la AFA y a la vez sea secretario general. Esto responde a lo que estamos diciendo. Se usaron para construir poder. Esto es indefendible. Claro, es una traición para todos los árbitros. Usted está hablando del miedo y yo diría en muchos casos la complicidad dirigencial, donde la verdad saben todos, primero por el miedo que viene usted marca. Estamos hablando con Javier Castrilli, que está hace un tiempo, además de obviamente, para trabajar allí tiene que estar viviendo en Chile, pero hace rato que sucede que te mandan a la B o a la C despacito y disimuladamente, ¿no? Si vos sacás los pies del plato. Perdón, ¿cómo? No escuché. Que el que saca los pies del plato y se queja, el dirigente que se queje, por eso digo que algunos son miedosos y otros cómplices, te mandan a la C. Pero sí, por supuesto, porque se gobierna con el terror, con la opresión, con el sometimiento, y lejos de disimularlo, lo ostentan.
obviamente para demostrar el poder y para decirle a la gente, no me importa lo que ustedes digan, nosotros tenemos el poder y se saben impunes. Por eso lo que ocurrió en el pasillo de estudiantes a Rosario Central constituye un acto de dignidad, porque esto no es contra Rosario, no es contra María, esto no es tampoco es una actitud personal, un problema personal entre Verón y Tobillino y Tapia. No, señores, esto es, lamentablemente, la lectura que le tenemos que dar, es una retribución al señor Belloso, por sus influencias en la Conmebol, porque los hicieron entrar en la Conmebol, porque el mismo Belloso reconoció el apoyo económico que le brindó Tapia, Tobillino y Massa. Es decir, son cuestiones políticas que contaminan la transparencia del fútbol. Esto es un negocio multimillonario. Entonces ellos aprovechan de la fe pública que se tiene, de la pasión, la fuerza de sentimientos que despierta el fútbol en nuestra sociedad. Y lamentablemente también aprovechan la insolidaridad que hay en el fútbol, producto de esa pasión, en donde el hincha ve reducidos sus sentimientos a que mientras a ellos no lo perjudican, no me importa lo que le hagan a los demás. Entonces este sentimiento insolidario, ellos lo aprovechan, porque separan, porque dividen, porque reinan en esa división y a la vez entregan premios porque son muy buenos pagadores, de la misma manera que tienen que repartir castigos para aquellos que levantan la cabeza. Por eso uno le pide a la masa societaria de estudiantes que valore a la dirigencia, que la apoye a la dirigencia de las malas. Porque esto no es un problema de estudiantes, es un problema del fútbol argentino. Entonces ellos están escribiendo una hoja en la historia del fútbol argentino y quizás no se dan cuenta de la envergadura que tuvo esto. Cuando usted dice, Javier Castrilli, Gonzalo Belloso y la Conmebol, hay mucha gente distraída porque el hincha de fútbol está más en ver qué pasa con su equipo. Gonzalo Belloso, integrante de la Conmebol hace mucho tiempo, incluso antes de volver a su club a Central a ser presidente, y esto es lo que usted está diciendo, que hay favores que se devuelven y manejándose dentro de una gran impunidad. Ahora, para mí no tiene asidero, para mí es una payasada, pero tal vez usted me dice, no, tiene asidero, que esté evaluando la AFA, el Tribunal de Disciplina, abrir un expediente para estudiar si el pasillo de estudiantes a Central debió haber sido distinto o no y podría haber sanción. ¿Qué dice? Es más, que en el reglamento dicen que modificaron un PDF con fecha de febrero de 2025 y lo agregaron ahora, que estaban obligados. Y entonces Dóvalo dice, sí, yo presenté el informe donde detallo lo acontecido, que los jugadores estaban de espalda. ¿A dónde dicen que el pasillo hay que hacerlo de frente o que es obligatorio? ¿No es una manera honorífica de un club saludar al otro si quiere y si no quiere no lo hace? Pero a mí no me extraña la mentira, como tampoco me extraña la trampa de esta gente, porque no nos olvidemos, todo esto comenzó, tuvo su acto de nacimiento, su partida de nacimiento en el 38-38, en esa estafa. Entonces, obviamente que de esa manera escribieron su gestión de gobierno. Empezaron así y continúan así. Pero obviamente esto es algo que no hace más que demostrarnos que esta violencia institucional que ha llegado a Primera División, y ya son, me animaría a decirle, millones de personas que están en disconformidad con lo que está ocurriendo, esto ineludible, inexorablemente deriva en violencia, esta violencia institucional. Y la vemos en los partidos, la vemos en las intenciones de agredir a los árbitros, enfrentamientos con la policía por parte de la parcialidad. Es decir, no miren las consecuencias, están jugando con fuego, están jugando con el sentimiento de la gente. Hablando de violencia, ¿usted lo lee cada tanto a Pablo Tobillino, que no se le conoce la voz? Se conocen algunas historias
de malos manejos hasta comerciales en el sur del país. En Santiago del Estero alguna vez algún abogado que hemos llamado y lo han hecho callar ha dicho de usurpación de tierras, pero no pasa, bueno, sí, por ahí pasa la catadura moral, pero su calidad de dirigente, por Twitter, amenazar hoy a Verón, mañana a otro futbolista que se queja, ¿eso es propio de un dirigente en alto nivel del fútbol argentino, campeón del mundo? Yo diría que es canallesco y reitero, son actos de violencia pura y de violencia simbólica. Intentar humillar a un presidente de Estudiantes de La Plata, por ejemplo, a través de los tweets, amenazar diciendo la que te espera ahora en el 26. Y ya lo ha hecho en otras oportunidades, con Godoy Cruz, cuando dijo que el que se queja es el que se va primero, y terminó descendiendo Godoy Cruz. Entonces son cosas que se van sumando a través del tiempo y que ya no lo pueden tapar, obviamente, pero bueno, veamos cuál es la responsabilidad de todos y cada uno de aquellos que tienen que velar por el interés de las instituciones. Los hinchas no tienen que quejarse de los árbitros, tienen que quejarse de quienes los representan, que son los que avalan esto, claro. ¿Sí? Claro. No es casualidad. Entonces, esto tiene, como es un problema bastante complejo, también va a ser complejo el conjunto de soluciones que tiene que haber, porque obviamente que tienen que ser en distintas direcciones y de forma coordinada para realmente revertir este cuadro de situación. ¿Qué está haciendo en Chile, Javier, ahora? Estoy como instructor de la Federación de Fútbol de Chile en ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Del fútbol amateur, porque usted había tenido, recordamos, un episodio allí que sus colegas, cuando usted entró a meter mano y encontró desarreglos, por llamarlos de alguna manera, elegante, tuvo un problema ahí, ¿no? En toda Sudamérica tenemos inconvenientes y siempre los que están en la cabeza para modificar y transparentar, y como me han dicho a mí cuando me contrataron, limpiar el arbitraje chileno, tienen que realmente estar convencidos. Entonces, cuando ocurrió el paro por los despidos que sobrevinieron, producto de esa limpieza, optaron por rescindir mi contrato y reincorporar a todos los que habían sido despedidos, ¿no? Así terminó el paso por el fútbol profesional. Pero bueno, luego salió todo a la luz que era todo mentira, que era todo una estafa, que yo tenía razón, y bueno, la dirigencia del fútbol amateur, que también pertenece a la Federación de Chile, vendría a ser una especie de Consejo Federal de Argentina. Ajá. Consciente de todo lo que me había ocurrido, bueno, volvió a depositar un voto de confianza en mí, y desde junio que estoy contratado por ellos. Mire usted, ¿y usted le ganó un juicio a la Federación Profesional? Sí, le hice un juicio laboral y se lo gané porque fue un escándalo público. Y bueno, a los 7 días quedó demostrado, en la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional quedó demostrado que yo tenía la razón y que todo lo que se había dicho alrededor de los despidos era todo mentira. ¿Y en la Argentina no se ve trabajando nunca más? No con esta gente ni por todo el oro del mundo. Es decir, ya es un problema de principios, por eso digo lo de Verón es un acto de dignidad, de defensa de la dignidad y del respeto por la historia de Estudiantes de La Plata. No puede una persona como Tobillino humillar y desvalorizar lo que significa la historia de Estudiantes de La Plata. No, eso es imperdonable. Entonces me parece un acto heroico, a sabiendas de que puede llegar incluso a través de la mentira, pretender justificar que ya existía esa orden del pasillo y hasta fraguar algún documento para darle fuerza a una eventual sanción. Bueno, todo eso puede llegar a ocurrir porque ya
uno ya no se sorprende de lo que puede llegar a ocurrir en la AFA. Pero, eso de fraguar algún documento son los rumores de esta zona. Con esta gente es imposible porque sabe lo que ocurre, Jorge, que después pagan justo por pecadores. Claro. Entonces uno dice, hay árbitros que no son confiables, pero hay árbitros de buena fe que son confiables. Claro. Y caen todos en la misma bolsa. Claro. Lamentablemente es así. Bueno, entonces hoy ustedes de afuera y Caruso Lombardi de afuera son los únicos críticos que hay, porque también es muy difícil entre los colegas que tienen que resumirse a sus productores y sus productores a los dueños de medio y los dueños de medio al negocio todo, patalear mucho, ¿no? Sí, pero yo valoro algo que realmente hay que sacarse el sombrero, es decir, a través de Caruso Lombardi se pudo visibilizar esto y que la gente le encuentre un sentido al despropósito que está ocurriendo en el fútbol argentino. Porque todos nuestros esfuerzos obviamente nunca fueron escuchados como corresponde. Nosotros dijimos, y muchas veces, incluso en su programa, yo lo he repetido una y mil veces, no hemos visto lo peor. No hemos visto lo peor. Bueno, estamos viendo lo peor. Pero quizá todavía no lo hemos visto, ¿no? Porque estas cosas, estas tiranías, bueno, obviamente no terminan de buena forma. Entonces quizá todavía no hemos llegado a lo peor. Pero yo le valoro mucho porque incluso el otro día, en plena transmisión, en vivo, recibí una amenaza. Sí. También Caruso Lombardi. Gente no mezquina esfuerzos para seguir generando las condiciones para perpetuarse en el poder. Javier Castelli, como siempre, muchas gracias por atendernos y brindarnos un minuto para ayudarnos a pensar. No, al contrario, el gusto es mío, les mando un fuerte abrazo. Javier Castrilli desde Chile, hoy como instructor del fútbol amateur del país trasandino, en la voz del estadio, y dice que quizás todavía no vimos lo peor con los arbitrajes. Para informarte y entender qué nos esconden en el mundo del deporte, de 18 a 20, prendete con la voz del estadio por GDM Radio.